Pues te doy la bienvenida una vez más. Vamos a continuar ahora con la siguiente lección de esta guía de estudio para la evaluación media superior. Vamos a continuar ahora con la lección número 3 que se titula Identifica las propiedades de los elementos a partir de su ubicación en la tabla periódica. O sea, ahora sí se va a poner bueno esto porque vamos a meternos en el tema de la tabla periódica. Para empezar, ¿qué es esto de la tabla periódica? Ya lo hemos estado usando en videos anteriores. De hecho, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que vayas a verlos, donde hemos estado analizando las otras lecciones. Aquí arriba, en la parte superior derecha de la pantalla, vas a ver un enlace para que puedas ver los otros videos. Ya hemos estado viendo la tabla periódica, pero ¿qué es realmente la tabla periódica? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, mira, hablábamos de que todos los elementos, toda la materia está formada por átomos, pero cada átomo es diferente. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno va a ser diferente a un átomo de oxígeno. Va a tener estructura diferente, forma diferente, diferente cantidad de electrones incluso. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos clasificar todos los diferentes tipos de átomos de los elementos que hay en la naturaleza? Y ahí es donde entra en escena este señor. Este hombre era un genio de la química, se llamaba Dmitri Mendeleev. Este hombre era ruso y él se propuso diseñar una manera de organizar los elementos en una tablita, y eso fue a lo que llamó la tabla periódica. Voy a leer para ti los primeros dos párrafos de esta guía y después vamos a comentar sobre ello. Tabla periódica es una representación organizada de los elementos químicos, dispuestos en filas y columnas según sus características y ordenados por su número atómico, su, su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Con ello se puede explorar la diversidad de los elementos que existen, comprender su comportamiento químico y su importancia en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. En la actualidad conocemos 118 elementos que componen todo lo que hay en nuestro universo y el mundo en el que vivimos. Como ves, bien motivador este tema, ¿no? Entonces aquí puedes ver la tabla periódica y ves cómo está organizada. Aquí dice que las filas, es decir, las líneas horizontales, se les llama periodos y vemos que hay 7 periodos de arriba hacia abajo. Mientras que las líneas verticales se les llama grupos y hay 18 grupos en total. Si quieres descargar la tabla periódica de los elementos, ya sea para imprimirla o para tenerla a la mano simplemente, yo te recomiendo que la descargues desde la Wikipedia. Aquí en la Wikipedia vas a encontrar una imagen de la tabla periódica en un formato muy especial. Este formato se llama SVG, que te permite verla e incluso agrandarla sin que se pierda calidad en la imagen. Así que es una muy buena opción para poder descargar la tabla periódica e incluso verla más de cerca haciéndole zoom en tu dispositivo. Vamos a seguir leyendo para ver qué información nos puede aportar esta tablita. Consta de 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Esta sistematización es creciente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo respecto al número atómico en lugar del peso atómico. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice que es creciente de izquierda a derecha, o sea que empezamos con el 1 en la izquierda y terminamos con el 18 en la derecha. Eso es todo lo que significa, no hay más. Y de arriba hacia abajo, igual los periodos, empieza en el 1 arriba y va hacia abajo. Eso es todo lo que nos quiere decir aquí. Luego nos habla de una clasificación de elementos, que son todos estos que ves aquí. No metales, metales alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, metaloides, halógenos, gases nobles, otros metales, lantánidos y actínidos. Se clasifican por diferentes colores y tú puedes ver que cuando los ponemos en diferentes colores, queda una organización muy bonita. Por ejemplo, aquí en medio está un rectangulito azul, muy bonito, que son los metales de transición. Y luego viene esta escalerita morada, que son los
otros metales. Y luego viene la escalerita roja, que son los metaloides. ¿Qué significa metaloide? Pues que parecen metales, que tienen ciertas características parecidas a los metales. Por ejemplo, un romboide es una figura geométrica que parece un rombo. Un trapezoide es una figura geométrica que parece un trapecio. Un robot humanoide es un robot que tiene forma de humano, pero no es humano. De la misma manera, los metaloides son elementos químicos que parecen metales, pero no lo son o no están dentro de los metales. Ahora la tabla periódica dice que está dividida en grupos, como lo vimos ya al principio, que son, también se les llama familias, y son las columnas. Nos indican el número de electrones en el último nivel de energía de un elemento. Bueno, casi siempre. No siempre, pero lo vamos a ver más adelante. Quedémonos con que los grupos son las columnas. Ahora hablemos de los periodos. Estos son más fáciles de entender. Como vimos, los periodos son las filas. Estas indican el último nivel de energía que ocupan los electrones de un elemento. Vamos a verlo con este visualizador de átomos que tenemos aquí. Lo puedes consultar en laexperienciadeaprender.com, pero te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú lo puedas ver. Aquí tenemos visualizado el hidrógeno. Esta bolita de en medio es el conjunto de protones y neutrones que hay en el átomo. Y todo lo que está girando son electrones. Cada una de esas bolitas es un electrón. En este ejemplo, como puedes ver, el hidrógeno solamente tiene un electrón. Y solamente tiene un nivel de energía, es decir, solamente hay una ruedita dando vueltas. Y eso es porque está en el periodo 1. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, agarráramos el hierro, que es este de aquí, el Fe? Bueno, si te fijas, Fe está en el periodo 4, está aquí en el número 26 y está en el periodo número 4. Eso quiere decir que Fe va a tener 4 niveles de energía. Y aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4 niveles de energía. ¿Sí? Entonces, dependiendo del periodo donde esté, es el número de órbitas donde están girando los electrones. Por ejemplo, aquí el oro, mira qué bonito se ve todo amarillo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de energía, lo que significa que el oro debe estar en el periodo número 6. Vamos a ver, aquí está el 6 y aquí está el oro, en el símbolo químico número 79. Seguimos leyendo. Los números en la tabla periódica se representan por un símbolo químico, ordenados por el número atómico y el número másico colocado abajo. ¿Qué es eso del número másico y el número atómico? Vamos a verlo más detenidamente. Para ello volvamos al visualizador. Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un átomo que tiene el número atómico 8. ¿Qué significa? Que hay 8 protones en el núcleo. Y algo curioso de los átomos es que siempre por el número de protones va a haber la misma cantidad de electrones. Y la mayoría de las veces también va a haber una misma cantidad de neutrones. Protones son partículas con carga positiva. Electrones son partículas con carga negativa. Por eso siempre va a haber la misma cantidad, porque se tienen que nivelar o compensar. Mientras que los neutrones son partículas que no tienen carga. Entonces aquí en esta bolita de en medio, aunque no se ve, están 8 protones y por lógica también hay 8 neutrones. Y aquí dando vueltas debería de haber 8 electrones. Vamos a contarlos. Mira, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el último nivel y 2 en el otro nivel. Total, 8 electrones. Por eso es que en la tabla periódica de los elementos químicos, tú vas a ver que el oxígeno tiene el número atómico 8. Y todos los elementos que están aquí están por orden de número atómico. Mira, 1, 2 hasta acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es su número atómico, que significa la cantidad de protones. Ahora, entonces, ¿qué es la masa atómica? Pues es la masa, ¿cuántos kilos mide?
Nada más que aquí no podemos medirlo por kilos, porque los átomos son tan pequeños que no te van a medir nada. Así que tenemos que utilizar otra unidad de medida para la masa atómica. Y para eso usamos la U o la UMA. Puesto que un protón tiene una carga y en el núcleo hay protones y neutrones, la mayoría de las veces la masa atómica va a ser el doble del número atómico. En esta tabla periódica tenemos la masa atómica en la esquina superior izquierda y el número atómico en la esquina superior derecha. Vas a ver que casi siempre es el doble, pero con ligeras variaciones, o sea, no es exactamente el doble. Por ejemplo, el magnesio tiene número atómico 12 y pues el doble de 12 es 24, pero aquí tenemos 24.3. Otro ejemplo podría ser aquí el aluminio, que tiene su número atómico 13 y su masa atómica debería ser el doble de 13, o sea 26, pero tiene 26.9, o sea que tiene un poquito más. El nitrógeno del doble de 7, pues son 14, es 14.0067 y así con cada uno de ellos. Algo importante es que nos aprendamos los símbolos y los nombres. Es muy fácil aprendérselos. No tienes que aprendértelos todos, pero sí por lo menos aprenderte los más comunes. Casi siempre el símbolo atómico tiene que ver mucho con la primera letra o las primeras consonantes de cada palabra. Por ejemplo, el carbono es la C, el nitrógeno es la N, el oxígeno es la O. Y mira, aquí hay algo interesante. El hidrógeno es la H, pero el helio no puede ser la H porque ya la tiene el hidrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el helio es la H con la E. La H mayúscula y la E minúscula para indicar que estamos hablando de un solo elemento. De esta manera evitamos confusiones. Por ejemplo, ¿recuerdas que en un video anterior hablábamos del monóxido de carbono? El monóxido de carbono es C de carbono con O de oxígeno, es decir, CO, pero las dos son mayúsculas. En cambio, si pusiéramos C mayúscula con O minúscula, no estaríamos hablando de monóxido de carbono, sino del cobalto. Por eso es importante que utilicemos mayúsculas y minúsculas correctamente. Esta tablita que viene en tu guía de actividades está muy interesante, te muestra las propiedades de los elementos químicos, específicamente de los metales, los no metales y los metaloides. Así que puedes observarla. En el caso de los metales, tienen brillo, son maleables, son dúctiles, son tenaces, conducen electricidad y el calor. Todos son sólidos, excepto el Hg, que es el mercurio, y se combinan entre sí para formar aleaciones. Y tú te preguntarás, ¿por qué mercurio tiene Hg? ¿Qué tiene que ver esa letra? Es por su nombre en latín, que significa hydrargyrium, es decir, plata líquida. Por eso también la plata es Ag, que es argyrium, o sea, plata. Eso no te lo van a enseñar en la escuela. Aquí, en la experiencia de aprender, lo vas a aprender. En el caso de los no metales, pues no tienen brillo, no son maleables, no son dúctiles, son malos conductores de la electricidad y el calor y son sólidos gaseosos. En el caso del bromo es líquido. Los metaloides son sólidos, tienen brillo metálico, son semiconductores, son malos conductores del calor. Y como dice aquí, exhiben propiedades metálicas y no metálicas. Depende de las condiciones en las que reaccionen. En la siguiente página tenemos más propiedades de los átomos. Por ejemplo, tenemos la electronegatividad y la electropositividad, que es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Mira, vamos a verlo en esta otra animación, donde vemos como básicamente un electrón se pasa del átomo de sodio al átomo de cloro. Es un ejemplo de cómo hay electronegatividad y electropositividad. En el momento en que el átomo de sodio pierde un electrón, entonces va a tener más protones que electrones. Es decir, va a tener más carga positiva que negativa. Por lo tanto, se vuelve positivo. A eso se le llama electropositividad. En cambio, el cloro, que acaba de ganar un electrón, ahora tiene más electrones que protones. Es decir, tiene más carga negativa. Por eso se llama electronegatividad.
Luego viene el radio atómico, que es la distancia, bueno, la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos. Mira, voy a usar este dibujo para explicarte otra vez. Aunque dice que son átomos idénticos, ¿no? Aquí tenemos sodio y cloro. Pero cuando se trata de átomos idénticos, dice la mitad de la distancia entre estos dos átomos. Eso se llama radio atómico, que pues básicamente es el radio, como lo conocemos, el radio de un círculo. Luego viene el carácter metálico de un elemento, que se refiere a su capacidad de perder electrones y por lo tanto oxidarse. Dentro de un periodo el carácter metálico de un elemento aumenta, dentro de un grupo el carácter metálico aumenta de acuerdo con el número atómico. Bueno, aquí lo puedes ver en la tabla periódica, cómo es que cuando vamos hacia abajo el radio atómico aumenta, cuando vamos hacia la derecha o hacia arriba la electronegatividad aumenta y por lo tanto la electropositividad o el carácter metálico aumenta hacia el lado contrario. Entonces, los que están más para acá, más para abajo, a la izquierda, son más metales que los que están arriba a la derecha. Y eso lo puedes ver en la tabla periódica de los elementos. Mira cómo empiezas acá arriba con los no metales, luego pasas a los metaloides en forma de escalerita y ya después pasas al resto de los metales, que entre más hacia la izquierda y hacia abajo son más metales. Antes de pasar a los ejercicios, yo te recomiendo que veas los recursos adicionales y las fuentes de información de esta lección. Las voy a dejar ahí en la descripción, pero sobre todo me llamó la atención esta, la fuente de la UNAM, que te muestra esta tabla periódica, pero te colorea los elementos dependiendo de sus propiedades, lo cual es bonito. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver que están ordenados por número atómico. Entonces, aquí empiezas desde el más blanquito, que es el número menor, hasta el más azulito, que es el número mayor. Pero si lo quieres ver, por ejemplo, por periodos, acuérdate que los periodos son las líneas horizontales. Entonces, aquí puedes ver cómo cada línea horizontal está pintada de un color diferente, porque está representando un periodo diferente. Ahora, si lo vemos por grupos, pues aquí lo vemos pintados en líneas verticales. Es muy interesante también que los podemos ver por su estado de agregación. Por ejemplo, estos de aquí son gases. Casi todo lo demás está en estado sólido, excepto lo que es el hidrargirio, que es el mercurio o la plata líquida, el bromo y el francio. Son elementos que están en estado líquido. Entonces está muy interesante, yo te recomiendo que experimentes con ella y observes cómo cambian los colores de acuerdo con las propiedades, pero mantienen un orden, una estructura muy bonita. Bien, pues vamos a pasar ahora sí a los ejercicios. Y mira, dice observa la tabla periódica, observa. Así que vamos a verla. O sea, no vamos a estar haciendo trampa, vamos a ver la tabla periódica. Y aquí la tenemos. Lo primero que se nos pide es que anotemos los elementos del periodo 2. ¿Recuerdas? Los periodos son las líneas horizontales. Entonces, el periodo 2 es toda esta línea que empieza con litio, berilio, avanza de este lado a boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Vamos a irlos apuntando. Empezamos con el litio, luego sigue berilio, luego nos vamos para el otro lado y sigue el boro, luego sigue el carbono, luego está el nitrógeno, luego sigue el oxígeno y luego sigue el flúor, que es con acento en la U, flúor, y el neón, como las luces de neón, ¿verdad? Ahora se nos pide, pero en forma vertical, ¿no? Entonces, los elementos del grupo 18. Acuérdate que los grupos son las líneas verticales y el grupo 18 es el último, este que está de color azul celeste, que se llaman gases nobles. Ah, y son esos, ¿no? Que los puedes ofender y no reaccionan porque son nobles. Luego te explico ese chiste. Pero bueno, vamos a apuntarlos. Helio. Luego sigue neón. Luego sigue el argón. Luego sigue el kriptón. Luego sigue el xenón con X. Luego sigue radón. Y finalmente oganesón. Oganesón. Ahí está.
helio, neón, argón, kriptón, xenón, radonio, ganesón. Luego dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común los elementos del periodo 5? Bueno, como recuerdas, los periodos son las líneas horizontales. ¿Y qué significaba el periodo? De acuerdo con el visualizador de átomos que teníamos hace un momento, los periodos nos indican el número de órbitas o niveles de energía que hay en un átomo. Así que el periodo 5 indica que ahí están todos los átomos que tienen 5 niveles de energía. Entonces vamos a ponerlo, esa es la respuesta. ¿Qué tienen en común? Pues que tienen 5 niveles de energía. Siguiente. ¿Quién ideó la tabla periódica de los elementos que utilizamos actualmente? Pues ya lo platicábamos que este señor con cara de científico loco, que se llama Dmitri Mendeleev, este hombre era en realidad un genio que se le ocurrió organizar los elementos. Aunque la tabla que él diseñó no es exactamente la misma que utilizamos ahora, pero pues la idea fue de él. Él tuvo la idea. Así que este señor, pues muy famoso, aquí está su nombre, Dmitri, o sea, no tiene I, Dmitri Mendeleev. Bueno, algunos dicen Mendeleev y en otros lados dicen Mendeleev. Ahí como tú quieras ponerlo, vamos a ponerlo así. Dmitri Mendeleev. Ahí está. O sea, si fuera mexicano hubiera sido algo así como Demetrio Méndez, ¿no? O Demetrio Mendoza. Pero bueno, era ruso. Vamos al punto 4. Escribe el símbolo químico de cada uno de estos elementos. Pues vamos a buscarlos y vamos a ponerlos, eso es todo. Y recuerda que el nombre pues es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, calcio es Ca. Vamos a ponerle aquí, Ca. Neón es Ne. Aquí está el número 10. Aluminio, aluminio, el 13. Mercurio, el hidrargirio, Hg. Oro, Au. Plata, pues está acá arriba, Ag. Níquel, aquí está el número 28, Ni. Radio, no es el radio que usa el abuelito para escuchar las canciones de Pedro Infante, no. Este radio es un elemento químico y es el número 88, Ra. Fósforo está en la P. Y el nitrógeno es la N. Ahí está. Ahora en el ejercicio 5 hay que hacerlo al revés. Es decir, dados los símbolos, hay que escribir el nombre del elemento químico. Y es muy fácil, hasta con tan solo leerlo puede que sepas cuál es. Por ejemplo, Li es el litio. Está acá en el número 3. El B es el que sigue, es el berilio. Mg es está acá abajo, el 12, magnesio. Y la O, pues es el número 8, que es el oxígeno. Ahora de este lado hay más. Zn es acá el número 30, el zinc. La S es el azufre, que lo encuentras acá en el 16. La F es el flúor, acá está, el número 9. Y Pb es el plomo, que también es Pb por su nombre en latín, que era plumbum. Y lo encuentras acá en el 82. Vamos a continuar. Ahora pasamos a la parte de la evaluación. Dice, relaciona los grupos de la tabla con los elementos químicos que le corresponden. Entonces vamos a ver. Dice, gases nobles. Aquí están los gases nobles, dijimos que son los que están en la última fila, ¿sí? Se llaman gases nobles porque son gases que al combinarlos con otra sustancia no ejecutan ninguna reacción química. O sea, no reaccionan. Por eso te digo que son nobles, porque no reaccionan. Pero bueno, ya te expliqué el chiste. Ahora sí, los gases nobles son helio, neón, argón, kriptón, xenón, radonio, ganesón. ¿Dónde está? Aquí está, íralos. Helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón. Y no pusieron el ganesón, pero bueno, ahí está. Esos son los de la A. Ahora, los que siguen. Metales alcalinos, ¿sí? Metales alcalinos son los rositas. Aquí está. Entonces los rositas están acá. Los de la primera fila, exceptuando el hidrógeno.
litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Aquí está, se brincaron el litio, porque obviamente no quiere decir que estén poniendo todos, pero está sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Luego, los metales de transición. Metales de transición. Son los amarillitos, estos de aquí. Metales de transición como los verdes. Son todos estos del medio. Obviamente no van a venir todos. Pero mira, aquí está el fierro, acá está el cobre, acá está el zinc, acá abajo está la plata, ¿dónde está? Aquí la plata, luego está el níquel, todos esos están aquí, el níquel y el oro. Entonces todos estos son los metales de transición, la letra C. Y por último los metales alcalino-tercios, pues son estos que quedan aquí. Estos, mira, los anaranjaditos, alcalino-tercios, que son estos de aquí. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ahí está. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Vamos a ponerle letra D. ¿Y por qué se llaman alcalinoterrios? Porque son los alcalinos. Alcalino es lo contrario de ácido. Y terrio, pues porque se encuentran en la tierra. Continuamos con el siguiente inciso. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la misma familia? A ver, acuérdate que familia y grupo es lo mismo, o sea, las líneas verticales. Cloro, bromo y carbono. Vamos a ver. Acá está el carbono, pero no está el cloro. Obviamente no está aquí, así que este no es. K de potasio, Rb de rubidio y Cs de cesio. Vamos a ver. K de potasio, aquí está, Rb de rubidio y Cs de cesio. Esta es la respuesta, aquí está. Vamos a marcarlo. Obviamente tenemos que confirmarlo, asegurando que las otras sean respuestas incorrectas, ¿eh? Así que vamos con la siguiente. Mg, magnesio, Sn. Aquí está magnesio en el grupo 2. Pero el Sn, que es el estaño, está en el 50 en el grupo 14. Entonces, pues no son del mismo grupo. Y pues Se, que es el selenio, pues ni se diga. Está acá, en el grupo 16. Y el otro es el calcio, Ca, está acá. Mn no está ahí, ese es el magnesio, está acá en el grupo 7. Y Cu, que es el cobre, pues tampoco está en su lugar. O sea, tampoco están en el mismo grupo. Entonces, no. Solo estos. Luego sigue diciendo, ordena las familias de elementos de izquierda a derecha por su posición en la tabla periódica. Gases nobles, metales de transición, metales alcalinos y halógenos. Está bien fácil, mira, acuérdate que dijimos que los gases nobles son los últimos. Así que el 1 debe estar al final. Y de todas las opciones que están aquí, la única opción que tiene el 1 al final es esta. Nada más que vamos a confirmar que todas las demás estén en su lugar. Entonces empezamos. Primero, metales alcalinos. Ahí está, los naranjas estos. Luego, la 2, metales de transición, que son estos, los amarillos. Ahí vamos avanzando para la derecha. Luego la 4, halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Los que están de color rosita. Acá están, mira. Ya estamos avanzando. Y luego, al final, pues, los gases nobles, los azules. Ahí está. Entonces vamos a subrayar la opción C. Y con esto completamos la lección que tiene que ver con las propiedades de los elementos. Espero que este análisis te haya ayudado a conocer e incluso recordar más fácilmente algunos de los elementos químicos. Como te digo, no es necesario aprendérselos todos, pero entre más los conozcas y mejor te familiarices con ellos, será más fácil para ti. Te recuerdo que estoy subiendo videos constantemente. Sé que se acerca la fecha de tu examen, pero aún así vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Y aún si llegas a tener el examen antes de que termine esta serie de videos, yo te recomiendo que sigas viéndolos para que de esta manera puedas profundizar más en estos temas y que esto te ayude para que puedas entrar fácilmente al bachillerato, a la educación media superior.
Así que no olvides también compartir estos videos con tus compañeros de clase o con otras personas que conozcas que están en tercero de secundaria e invitarlos a que se suscriban para que no se pierdan la publicación de los videos que van a ir saliendo. Te espero ahora en la siguiente clase donde vamos a analizar calcula los componentes de un elemento químico de acuerdo con el modelo atómico de Bohr. La miniatura estará apareciendo en unos momentos.